Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Nosotros somos el grupo de Santiago Forero y Milagros Jaramillo. Un pacto con el diablo, un trato con el diablo o pacto fáustico es un referente cultural muy famoso de la civilización occidental. El pacto podía ser oral o escrito. Si este hubiera sido escrito, el documento se debía firmar con sangre. En la Inquisición se falsificaron muchísimos pactos con el diablo. Las marcas de las brujas eran lo que supuestamente afirmaba que el diablo las había tocado y esto era referencia a que ellas pues efectivamente habían hecho un pacto con el diablo. Durante muchos siglos en tribunales, estas marcas, que muchas veces podían ser lunares o cicatrices, eran la prueba máxima para condenar a alguien por haber hecho un trato con el diablo. Es importante aclarar que todos los pactos con el diablo eran, por así decirlo, pues algún tipo de trato o favor mutuo que se hacían entre sí, pues la persona y el diablo. Tú le pedías algo y a la vez debías ofrecerle algo a cambio. Lo más común era entregarle tu alma, aunque muchas veces se le ofrecían muchas más cosas. Y aquí vuelvo a tocar un poco el tema de las falsificaciones o los engaños al mismísimo diablo, pues o Satanás, y era que muchas veces lo que se hacía era que se le ofrecían cosas, pues como más sacrificios. Muchas veces se le podían ofrecer niños, ya sean como los hijos propios, animales, etcétera. Y esto se hacía claramente pues para no perder el alma propia. ¿Y este pacto servía o no? En cuanto a la efectividad en términos generales, solo esto era altamente posible para quienes dominaban algunos aspectos, tales como la visualización, una concentración máxima o la capacidad de realmente convencerse de que el ritual funcionaría. Probablemente el más famoso pactista haya sido Fausto. Fausto pasó de ser un erudito de gran éxito, pero también súper insatisfecho como con su vida. Así que lo que hizo fue un trato con Satanás, donde lo que intercambió fue su alma por el conocimiento ilimitado y muchos placeres mundanos. Otro de los mitos más famosos acerca de gente que pactaba con el diablo es de un violinista que se llamaba Nicolás Paganini. Este era un violinista que era como de los más virtuosos de su época y la gente decía que su talento solamente era posible si provenía pues como de una fuente oscura. Y nada, lo que dicen es que efectivamente Nicolás Paganini hizo un trato con el diablo. Perfecto, entonces continuando con las preguntas que tenemos asignadas, la segunda que tenemos es ¿por qué la gente hace pactos con el diablo? Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue quizás dar unas explicaciones más genéricas, quizás más cercanas a lo que es la religión, y en un segundo lugar quisimos dar como de pronto unas apreciaciones, digamos que personales, por las razones que creemos que la gente hace pactos con el diablo. Entonces, casi que es una mezcla entre causas y lo que las personas pueden conseguir gracias a esto. Entonces tenemos que las causas más comunes a lo largo de la historia y también digamos que el objetivo detrás de todo esto era casi que esa falta de autoestima, esas ganas que tiene el ser humano de casi de no conformarse con las cosas que tiene, siempre querer lo que tiene la otra persona, digamos que unido mucho con la envidia, con la avaricia, que quizás a veces es una forma de explicar el éxito que tienen las otras personas. Siempre se ha dicho que determinada persona famosa tiene lo que tiene porque ha hecho un pacto con el diablo. Entonces, también es necesario acá establecer que históricamente se ha hecho y se ha consagrado tanto en la literatura como en la historia, que esto viene para buscar suplir las necesidades de las personas. Entonces, todo esto se empieza a, a realizar como una metáfora de conseguir, digamos que distintas cosas por medio de atajos, generalmente con la intención para obtener deseos carnales. Normalmente no eran causas altruistas, si se quiere, más bien era para condiciones no tanto como egoístas, sin embargo ya personales, lograr salir de malas situaciones y también se puede ver en la época medieval, más que todo, en esa época que era como tan coercitiva con las personas, se puede relacionar mucho con, digamos, la búsqueda de la libertad.
Digamos que encontrando en esos pactos con los demonios o con el diablo ese pretexto como para consagrar su vida en contra de lo que tenía establecido. Entonces, digamos que esto es un breve repaso sobre esos distintos temas y también queremos traer a colación, digamos que las últimas reflexiones que tuvimos acerca del tema, conversando al respecto y unas cosas, digamos que más traídas ya a la actualidad. Entonces, el primero que tenemos es quizás redondeando un poco lo que ya había mencionado, que es, digamos, por la carencia. Yo busco por medio de pactos sobrenaturales, por cosas por fuera de los sentidos, porque tengo una carencia importante y al mismo tiempo, además de esa carencia, tengo una esperanza en que eso funcione. Entonces, digamos que podría verse también mucho con el sentido de rezar, sino que del otro lado, de un lado oscuro, de un lado misterioso, de un lado, si se quiere, perverso, ¿sí? Entonces, otra razón que encontramos también fue por la contracultura. ¿Por qué la gente hace pactos con el demonio? Porque dan miedo, porque generan un rechazo frente a las otras personas. Muchas veces eso es lo que se busca. Esto va muy de la mano con la música. Los pactos con el diablo siempre han tenido una relación bastante estrecha con la música y es porque digamos, en el rock y en su nacimiento, hubo un factor clave, una palabra clave que es la contracultura, esas ganas de que la gente sienta rechazo a lo que yo hago, a ir contra todo lo establecido, a digamos que poner en tela de juicio un poco la ética de cada época, es más bien como esa rebeldía. Entonces, si la gente de determinada sociedad me está diciendo que la música que estoy haciendo es diabólica, pues yo empiezo a incorporar, digamos que esos símbolos para poder generar ese rechazo que busco. Porque al final las cosas prohibidas, lo que está oculto, llama mucho la atención, es algo muy poderoso. Entonces muchas veces ha sido utilizado incluso a tipo de marketing, según pues digamos que la historia de la música, los discos que se han digamos que prohibido, ya sea por religión o por política, siempre han sido como digamos como los más vendidos. Entonces digamos que esto puede ser otra razón para traer a colación estos pactos con el diablo. Otra forma en la que podemos ver esto es en la demonización, porque todo lo que yo no conozco, todo lo que se me hace raro, todo lo que atenta contra el status quo de lo que yo busco, digamos que tener como establecido, lo puedo, digamos que de alguna forma demonizar de una manera muy poderosa, asumiendo que es un pacto con el diablo. Entonces, si yo encuentro una cultura que digamos que está, digamos que afectando todo lo que yo conozco, simplemente digo que esos son pactos con el demonio para lograr, digamos que generar ese rechazo inmediato, artificial de lo que está sucediendo. También sirve una causa para los pactos con el diablo, digamos, puede ser para explicar situaciones difíciles de comprender, tal como ocurre incluso con los milagros, pero al mismo tiempo, como lo he venido diciendo, pues del lado oscuro, para generar ese rechazo. Y el último, y quizás el más sencillo, puede ser por curiosidad. Y bueno, digamos que ya como última conclusión, queríamos compartir como con ustedes algunos como de nuestros pensamientos y reflexiones finales que hicimos. Realmente todo esto como que hemos estado estudiando acerca del diablo y las religiones termina siendo como una metáfora súper importante para poder entender por qué el ser humano es como es. También queríamos como hacer un énfasis como en esta demonización que fue como acerca del tema que a nosotros nos tocó exponer como anteriormente. Como ya lo había mencionado Santiago, todo este tema pues de la demonización tiene como una fuerte relación pues con los pactos con el diablo, porque en muchas de las ocasiones se termina demonizando a quien supuestamente ha hecho este tipo de tratos. Entonces, pues, por ejemplo, en cuanto a las brujas, este pacto con el diablo era como otra excusa claramente para matarlas y seguir como demonizando. Digamos que hasta se demonizaba a la gente con cicatrices, con lunares y también a gente muy virtuosa, como pudimos ver en estos ejemplos. Es como si realmente hubiera una fe tan pequeña hacia la humanidad que es necesario como atribuirle todo a un ser superior. Y también claramente esto va como súper relacionado hacia las causas que Santiago pues ahorita también nos explicó. Y pues digamos que las razones por las cuales las personas hacen este tipo de pactos con el diablo pues tienen como que ver un montón con la autoestima y pues digamos como con
una capacidad muy pequeña que tenemos como de ser agradecidos y agradecidas realmente como con nuestras cosas. Definitivamente una característica como que podríamos sacar como acerca de el humano, que yo creo que se ha como construido pues como lentamente, es pues como nada, que definitivamente podemos atribuir que el ser humano es un ser muy codicioso.